Entonces comienza la grabación y bueno, comenzamos. Les platico un poco qué es lo que quiero revisar con ustedes durante esta sesión y cuál va a ser la dinámica de manejarnos. Miren, a mí lo que más me parece ágil es que en vez de que me levante la manita en reacción acá en Zoom, abran micrófonos y me interrumpan cuando tengan alguna duda, cuando quieran hacer alguna pregunta, cuando quieran hacer algún comentario, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a ir platicándoles un poco de qué va esta asignatura, platicándoles un poco qué es un diagnóstico, ¿no? Que es la idea, platicándoles un poco cómo es que tenemos que tener claridad en nuestras problemáticas culturales y qué es lo que vamos a hacer durante este curso, sobre todo en la primera mitad, que es en la que nosotros nos vamos a enfocar en esta sesión, porque, bueno, a la mitad del semestre vamos a tener otra segunda sesión sincrónica para resolver las dudas de la otra mitad, ¿ok? Entonces, voy a comenzar compartiéndoles unas diapositivas. Me voy a ir un poquito rápido para que no se vaya el tiempo, ¿no? Y que alcancemos a ver todo, pero en el momento que ustedes deseen que me detenga un poco más, me lo hacen saber y con gusto nos detenemos a profundizar cualquier cosa que ustedes consideren pertinente, ¿ok? Bueno, como saben ustedes, este curso se llama Diseño del Proyecto de Diseño de Diagnóstico Cultural, ¿ok? Eh, Me imagino que ustedes ya tienen bien revisada lo que es el eje de proyectos, pero a mí me gusta que de todas maneras tengamos claridad porque es muy importante, ¿no? Entender de qué va este eje de proyectos, que es parte del plan curricular de la formación de ustedes como gestores culturales en esta carrera y que tengan también claridad sobre todo de cómo está hilado con sus materias anteriores, así como las que seguirán en lo que se refiere a este eje de proyectos. El eje de proyectos, con esto me estoy refiriendo a toda esta primera línea de su ruta de formación. Esta ruta de formación ustedes ya la conocen, seguramente la revisaron antes de decidir entrar a esta licenciatura, ¿no? Y bueno, la primera línea en horizontal es la que nos muestra el eje de proyectos, que como podrán ver se trata de tomar una materia que tiene que ver con proyectos en cada uno de sus semestres. En el semestre pasado tuvo que ver con su materia de proyecto 1, definición de problemáticas culturales, en la que ustedes aprendieron a identificar problemáticas culturales, a problematizar, a plantear problemas y a plantear problemas, perdón, es que me llegó un mensaje por acá, me distrajo un poco, a plantear problemáticas culturales, ¿no? A problematizarlas, identificando sus agentes sociales, sus factores sociales, etcétera, y a también justificarlas de manera correcta. Pero sobre todo, lo importante es que hayan aprendido a construirlas y definirlas adecuadamente, ¿no? Que esto implica, bueno, construir un objeto de estudio con el cual trabajar durante sus proyectos, ¿no? Y tener bien definida qué problemática cultural es la que están abordando. Esto es súper importante tener claridad sobre esto. Yo no me puedo detener mucho acá y, bueno, sí me interesa comentarles que, por supuesto, les voy a dar la oportunidad de que cambien de problemática cultural diferente a la que trabajaron en Proyecto 1, lo ideal es que trabajen con la misma problemática cultural con la cual ustedes aprobaron Proyecto 1, ¿ok? Perdón, Entonces, maestra, ¿y se puede trabajar con dos problemáticas? no. Sí, no, porque, ¿sabes por qué no nos da el tiempo, Gaby? Eh, el diseñar un proyecto de diagnóstico implica, aquí se supone que ya van a tener definidas sus problemáticas culturales previamente. Eh, yo ahorita les comento cómo los voy a apoyar a quienes consideran que todavía no lo tienen bien definida, pero bueno, vamos a trabajar en aprender a diseñar objetivos de diagnóstico, a definirlos adecuadamente, a plantear de manera correcta estas preguntas de investigación de diagnóstico y a
diseñar, trazar una estrategia metodológica, que esta es la parte que tarda un poco más y es un poquito más complicada, y también a estructurar y presentar planes de trabajo adecuadamente. Entonces, trabajar con dos problemáticas implicaría a trabajar en dos proyectos y simplemente no daría el tiempo. Realmente ustedes saben que los semestres no son de semestres, ¿no? Entonces, no, sí es necesario que elijan una. Entonces, bueno, acá lo va a tocar que decidan si desean seguir trabajando con la de proyecto uno, que sería lo ideal, con la que les aprobaron en proyecto uno, porque ahí tuvieron una asesoría y un acompañamiento de alguien experto, ¿no? Que los dio para construir y definir bien sus problemáticas culturales. Pero si ustedes desean cambiarla, obviamente pues yo no tengo problema con eso. Nada más que sí voy a necesitar que en el foro de la actividad, que es la 2, creo que sí. Bueno, ahorita checamos bien y les digo, pero que en el foro donde se les pide que planteen su problemática cultural, ahí especifiquen si la cambiaron, si es la misma o es diferente a la de proyecto uno, y que además la definan si van a cambiar lo mejor posible. Y ya a partir de lo que ustedes pongan en el foro, yo los voy a orientar para ver si es viable que trabajen con esa problemática o sugerirles algunos cambios para que puedan trabajar con esa problemática a manera de diagnóstico, o en su defecto, si de plano no hay una noción bien medianamente clara de una problemática cultural, pues comentarles que en ese sentido no se podría trabajar. Y bueno, yo puedo orientarlas orientarlas y orientarlos en ese foro, pero tampoco me puedo detener mucho a enseñarles a definir problemáticas culturales, porque como ustedes vieron, lleva todo un semestre, ¿no? Entonces, sí es importante que lo definan de la mejor manera posible. Yo igual las orientaré si hace falta un poco más de trabajo en la definición de su problemática a manera de diagnóstico, ¿no? Que sirva para esta asignatura, que puedan trabajar en ella y que pues sí, ¿no? Sea aplicable, sobre todo para su proyecto. Para el siguiente proyecto, en el proyecto 3, lo que van a hacer es ejecutar el diagnóstico cultural. Es decir, aquí solamente nos vamos a basar en hacer un diseño del proyecto cultural, ¿no? O sea, perdón, del diagnóstico, un proyecto, el diseño del proyecto de diagnóstico, punto, ¿no? Hasta el proyecto 3 es que van a ejecutar dicho diagnóstico. ¿Qué implica esto? Que van a hacer trabajo de campo para recolectar la información necesaria, que van a hacer el análisis de la información, que van a redactar el reporte de diagnóstico, final del diagnóstico. Entonces, eso lo van a hacer hasta proyecto 3. Aquí sí yo les sugiero que no cambien de problemática de lo que va de proyecto 2 a proyecto 3. ¿Por qué? Porque si bien van a aprender habilidades y competencias para diseñar proyectos, esto es una práctica que requiere de más tiempo, que se va formando pues sí, para lograrlo de manera más adecuada y asegurarnos que la estrategia metodológica, sobre todo, esté muy bien diseñada, requiere de todo un proceso, ¿no? Y ustedes están empezando la carrera. Entonces, aquí se les dan las bases, pero va a ser complicado que ustedes cambien el proyecto de cero, se pongan a trabajar ustedes solos o solas en el proyecto de nuevo, en diseñar el proyecto con toda su estrategia metodológica para presentarle al inicio de proyecto 3. Es importante considerar que la asesora o el asesor de proyecto 3 no los va a ayudar nuevamente a hacer este proyecto de diagnóstico. Por eso es que les sugiero que presenten el con el que vamos a trabajar aquí, y ya si más adelante ustedes quieren cambiar de problemática, es más pertinente que lo hagan hasta proyecto 4, ¿va? Que es donde ya pueden proponer alguna propuesta de intervención o demás, pero también lo ideal, tomen en cuenta que si cambian de problemática para diseño, perdón, para el proyecto 4, que tiene que ver ya con una propuesta de intervención, van a tener que hacer un diagnóstico previo. ¿Por qué?
¿Por qué les digo esto? Porque parte de su profesionalización, de su formación como gestores culturales, es tener conciencia que para tener proyectos de intervención exitosos, sólidos, bien fundamentados, etcétera, es necesario que haya un diagnóstico previo en donde podamos identificar las necesidades y los problemas que hay en torno a la problemática cultural que nosotros vamos a abordar, ¿no? Y no solamente la diferencia entre alguien con profesionalización y alguien que no la tiene, ¿no? Alguien que se dedica a la práctica pero que no está formado metodológicamente, que no tiene esta formación profesional, pues la diferencia es que muchas veces estas personas lo realizan por intuición, no digo que esté mal, ¿no? Pero ustedes están aquí para profesionalizarse, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no nos vamos a basar en nuestra intuición de suponer cuáles son las necesidades que tiene una comunidad, una organización, una institución, etcétera, sino que nos vamos a basar en un diagnóstico fundamentado en recolección de información con una estrategia metodológica clara, ¿no? Y con una aplicación de técnicas de recolección de información idónea y analizando la información de las personas que integran la comunidad, la organización, la institución, etcétera, la colonia o demás, ¿no? Donde querramos trabajar. Entonces, por eso es importante decirles cómo es la importancia de que tengan siempre presente durante toda su carrera cómo es que se conectan todas las materias de proyectos, ¿no? Del eje de proyectos. Y cómo cada materia, proyecto uno tiene importancia sobre proyecto 2, proyecto 2 sobre proyecto 3 sobre proyecto 4 y así sucesivamente hasta el octavo semestre. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien por mi parte, maestro. Ok, perfecto, Reina. Yo tengo una pequeña duda, asesora. Muy bien, Fabiola. En, en el primer semestre, en este, uy, Definición. em, hice o sea, el proyecto es el mismo, Ujú. pero en diagnóstico cultural, o sea, como del municipio, hice uno sobre un monumento histórico. Entonces, ese proyecto ya no se retoma del primer semestre en ninguna materia. A ver, me confundí un poco en donde comentas que hiciste un diagnóstico. ¿En qué materia hiciste un diagnóstico? En análisis de los contextos de la cultura. Análisis de los contextos. Es que no es lo mismo un análisis de contextos que un diagnóstico. Es que Ajá, pero ¿mande? en el análisis de los contextos de la cultura, nos pidieron hacer un diagnóstico sobre pues algún inmueble o algún suceso que tuviera que ver con la cultura de nuestra comunidad. Ahora, Ok, ese proyecto lo trabajé como mucho, pero no se va a retomar más adelante en alguna otra materia como habla ahora de que están ligadas todas las materias, eso ya no se va a es que como a depende. profundizar. Lo que pasa es de que estás hablando de una cuestión de un monumento y un monumento como si no es una problemática cultural, ¿no? Por eso yo les Ajá. digo acá la importancia de tener claridad sobre su problemática cultural, ya sea que trabajen con la de proyecto uno, por eso acá en este eje, como ves, no entra esta materia que tú mencionas, no es parte de este. Ujú. ¿No? Entonces, los trabajos que hagan fuera de este eje de proyectos, no se les da continuidad en el eje de proyectos. Sí se les da continuidad cuando a todos los proyectos que ustedes trabajen durante este eje de proyectos, es decir, en la asignatura de proyecto uno, de proyecto 2, de proyecto 3, etcétera, ¿no? Ahí sí van a tener continuidad. Si se trata de Ok. una problemática cultural, bien, si no hay una construcción, y una problemática cultural bien identificada, no es algo con lo que podamos trabajar para realizar un diagnóstico cultural. ¿Quedó claro, Fabiola? Ok.
Gracias. Ah, si no quedó claro, con confianza. Sí, sí quedó claro. Ah, No, está bien. Por ejemplo, eso de análisis de los contextos, pues lo que pasa es que es una problemática real muy fuerte en este momento, pero mi proyecto es otro. El que estoy trabajando es otro, ¿no? Entonces, digamos que nada más ¿estás era trabajando? ver si en alguna... Dime. El que estás trabajando ahorita, ¿en qué materia? ¿Cuál es el otro? El de proyecto 1, bueno, proyecto 2 ahora, es distinto. Ok, puedes cambiarlo, puedes modificarlo. Si comentas que es una problemática cultural, adelante, ¿no? Por eso les digo que pueden proponer otra problemática distinta a la que trabajaron en Proyecto 1. Si tienes la seguridad de que se trata de una problemática cultural, solamente si, por ejemplo, si hay un deterioro de un monumento, no sé yo tu problemática, ¿no? La verdad, necesitaría saberlo, obviamente, Ujú. pero, por ejemplo, si se trata de una cuestión de un deterioro de un monumento como tal, ese es el síntoma de una problemática de raíz. Si lo tienes bien problematizado desde por ejemplo, desde la cuestión de políticas, de preservación de patrimonio cultural, por decir algo, ¿no? Eh, Sí, ahí sí va, ¿no? Pero ajá. ahí necesitaría yo saber. Si quieres, escríbeme, mándame en un mensaje a través de la plataforma y veme planteando cuál es esta problemática cultural que a ti te interesa más o no sé si quieras seguir con la de Proyecto 1, pero si te interesa más esta, ¿Puedo, puedo mandar como las dos, una síntesis obviamente de las dos para que me asesore cuál cree que pueda tener más, eh, viabilidad. mm, pues viabilidad en cuanto también a la ruta de aprendizaje, pues en cuál eh, cree que podamos como, pues eso, tener una ruta de aprendizaje más certera también. Sí, Fabiola, claro que sí. Sí, sí, sí. Ok, De eso se trata perfecto. la Muchas gracias. asesoría. De nada. Y sí, tomar en cuenta también precisamente pensar en esa parte de que sea lo más idóneo y adecuado también, lo más práctico para ustedes para llegar hasta Proyecto 8 que ven aquí, que ya es el seminario de integrador del trabajo recepcional. Es decir, que todo el tiempo tengan en mente que la meta es que ustedes al terminar la carrera ya tengan su trabajo recepcional realizado, ¿no? Entonces, sí, pensar en problemáticas adecuadas y que nos faciliten este camino, ¿no? También pues para que se titulen. Pero sí, mándame los mensajes y con todo Ujú. gusto te oriento al respecto, Fabiola. Gracias. Nada. Entonces, bueno, sirvió un poquito la duda de Fabiola para comentar lo que les iba a comentar de esta ruta de eje de proyectos, que no vayan a perder de vista que se trata de precisamente que esto se transforme en su trabajo recepcional, ¿no? Y que ahorita estamos en un buen momento para aclarar dudas con respecto a esta cuestión de las problemáticas culturales con las cuales van a trabajar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver aquí en diseño de diagnóstico cultural? En diseño del diagnóstico cultural vamos a ver, bueno, ustedes ya están viendo lo de encuadre del curso, van a empezar a identificar necesidades culturales y su diagnóstico. Aquí está el foro que yo les mencionaba en la actividad 3, no era la 2 por 1, es la 3, que es caracterización general de mi diagnóstico, donde se les va a pedir ya que planteen su problemática y donde yo les voy a poder orientar mejor, ¿no? De una vez me pueden mandar mensaje y vamos como puliéndola para que ya la suban en el foro de manera adecuada, pero si no, bueno, ahí mismo en el foro yo les doy retroalimentación, ¿ok? Y para la actividad 4 es donde ustedes ya van a entregar su primer avance de lo que va a ser su proyecto de diagnóstico cultural, ¿ok? Entonces, ¿qué va a tener este primer avance? ¿No? Bueno, en el foro que les comento lo que van a responder es cuál es la problemática o necesidad, la problemática cultural o necesidad que vamos a abordar, cuál será el nivel de diagnóstico. Esto se refiere a si es de organización, comunidad, institución, etcétera, ¿no? Y cuáles podrían ser sus preguntas de investigación, ¿no? Que orientarían todo su diagnóstico. Para la actividad, yo ahí les voy a responder, los voy a orientar al respecto
Y para la actividad 4 ya vamos a trabajar en la primera parte de su diagnóstico, que va a ser trabajar en el título, la fundamentación, los objetivos, la delimitación y las preguntas de investigación. El título como tal, bueno, ahorita les voy a decir cómo cambiaría, ¿no? Si transformaríamos su título de problemática cultural a un título de diagnóstico. Un proyecto de diagnóstico, el documento consistiría precisamente, ¿no? En, este, en que desde el título se entienda que lo que el lector tiene en la mano es un diagnóstico. Entonces, bueno, desde el título se tiene que mencionar. La fundamentación es algo que ustedes ya debieron de haber trabajado en Proyecto 1, al igual que la delimitación. Pero si cambian de problemáticas, no olviden, pues, que tienen que fundamentarla de manera sólida. Se fue rapidísimo el tiempo. Y que en 10 minutos se va a acabar. Entonces, bueno, me voy un poquito rápido para explicarles esta parte. La fundamentación, no olviden, ¿no? La argumentación sólida y que expliquen cuál es la relevancia social de la problemática cultural que eligieron, ¿ok? Y para qué serviría realizar un diagnóstico de esta problemática cultural en particular. Y la delimitación ya lo saben, es espacial, o geográfica y es temporal. En cuanto a los objetivos y preguntas, esto sí vamos a trabajarlo aquí para que aprendan a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, ya para no redundar en esto, un diagnóstico se trata precisamente de identificar las necesidades y problemas que hay en torno a una problemática cultural, ¿ok? Y bueno, tiene diferentes niveles, como son grupos sociales, organizaciones, instituciones, comunidades, etcétera, etcétera. Para titular una problemática cultural, bueno, puede ser, suponiendo, voy a tomar un ejemplo, ¿no? Que, bueno, a mí me interesa el tema de bienes del patrimonio histórico-cultural como atractivo turístico, ¿no? Con todas las problemáticas que esto conllevaría, ¿no? Como por ejemplo ahí el planteamiento del problema tendría que ver en que el turismo como medio de producción económica y social incide, condiciona y hace uso de los diferentes bienes que conforman el patrimonio histórico-cultural y que, suponiendo, ¿no? De alguna manera, puede ser que les genere algún daño, ¿no? Como pasa a veces en ruinas arqueológicas, etcétera. ¿Cómo plantearíamos esto a manera de diagnóstico? La redacción de un título de diagnóstico siempre es poner primero la palabra diagnóstico al inicio tal cual, después el objeto de estudio y después la delimitación geográfica, ¿ok? Entonces, sería, por ejemplo, transformada la problemática que les digo ahora en título de diagnóstico, sería diagnóstico de los bienes del patrimonio histórico-cultural del municipio de Zamora como atractivos turísticos del estado de Aragua. ¿Ok? Entonces, bueno, otra idea sería, por ejemplo, hablar, otro ejemplo de título de diagnóstico sería uno donde además de indicar el objeto de estudio, también se indican los sujetos de estudio, que sería diagnóstico del consumo cultural y prácticas culturales de los adolescentes en el barrio de Polanco de Guadalajara, Jalisco, por poner un ejemplo. Aquí se menciona también los sujetos de estudio, que serían los adolescentes, pero primero siempre va en ese orden. La palabra diagnóstico, luego objeto de estudio, luego sujetos de estudio y luego la delimitación geográfica, ¿ok? Eso es lo que es importante que ustedes lo consideren desde su participación en el foro de la actividad 3, ¿ok? Para que traten de redactarlo ya como este título de diagnóstico y podamos ir avanzando, ya lleven un paso adelante para la hora de entregar su actividad 4. ¿Cómo redactar los objetivos? Bueno, me voy un poquito rápido, si no alcanzamos a resolver dudas, por favor me las mandan por mensaje. Voy a intentar que sí quede un pequeño espacio para resolver dudas, pero bueno, el título, el objetivo general, para que no se hagan muchas bolas, ¿no? Siempre va a estar redactado con la palabra de diagnosticar, ¿no? Con el verbo en infinitivo, siempre deben de estar todos los objetivos redactados, empezando con verbos en infinitivo, es decir, con terminación a, er, i, ¿no? Y en este sentido, se transforma el título
¿no? A manera de objetivo, modificando este verbo. En vez de decir diagnóstico, vamos a hablar de diagnosticar. Se puede decir que la situación actual de los bienes que conforman el patrimonio histórico-cultural de Zamora, etcétera, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, pues básicamente es transformar el mismo título a manera de objetivo mediante este verbo de diagnosticar. Para la redacción de objetivos específicos es bien importante que ustedes identifiquen aquellos elementos que son muy concretos y sobre los cuales es totalmente necesario recabar información para poder diagnosticar las necesidades y los problemas de su problemática cultural. Por ejemplo, en este caso de los bienes, del patrimonio histórico, podría ser las condiciones físicas de los bienes, ¿no? La otra podría ser el uso que se le está dando a esos bienes. Otro aspecto muy concreto que podríamos diagnosticar sería los proyectos y propuestas que existen actualmente con respecto a estos bienes, ¿no? Y otro sería, bueno, recabar como la opinión de los actores relacionados con la actividad turística asociada a este patrimonio histórico-cultural, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes primero se pregunten a sí mismas sobre qué aspectos muy concretos vamos a tener que recabar información, ya que tengan bien claro esos aspectos muy concretos, que son los que yo les subrayo aquí, que les acabo de mencionar, entonces sí redactan a manera de objetivo. Redactan a manera de, bueno, sí, de objetivo, un objetivo por cada uno de estos aspectos, ¿no? El que sea más adecuado para lo que se necesite hacer sobre cada aspecto para llegar a nuestro objetivo general de diagnóstico. Por ejemplo, uno sería identificar las condiciones físicas o analizar las condiciones físicas de los bienes del patrimonio histórico-cultural del municipio de Zamora, ¿no? O determinar el uso que se le está dando actualmente a los bienes que conforman este patrimonio histórico-cultural, determinar los proyectos o conocer los proyectos o analizar. Esos suelen ser los verbos más usados para este tipo de proyectos, ¿no? Yo les sugiero que siempre metan verbos para redacción de proyectos y ahí les va a salir un listado de cuáles son los más adecuados para la redacción de objetivos generales y cuáles son los más adecuados para redacción de objetivos específicos. ¿Cómo redactar las preguntas? Bueno, esta parte no se me hagan bolas, ¿no? Ya una vez que tengan estos objetivos, va a ser bien sencillo que redacten las preguntas. ¿Por qué? Porque se va a tratar de que transformen cada uno de sus objetivos a manera de preguntas. Ustedes siempre deben de tener cuidado en todo tipo de proyectos que realicen, que haya coherencia entre cada una de las partes del proyecto. Es decir, el objetivo general debe de tener coherencia con los títulos, ¿no? Los objetivos específicos deben de tener coherencia con su objetivo general, es decir, todos deben de estar orientados a lograr su objetivo general. Y las preguntas deben de tener coherencia con sus objetivos. Entonces, la pregunta, el objetivo general debe de tener coherencia con su pregunta general, ¿no? Que esto es redactar, ¿no? La pregunta, el objetivo general a manera de pregunta. Si mi objetivo es diagnosticar la situación actual de los bienes que conforman el patrimonio histórico cultural de Zamora, bueno, pues entonces, si planteo esta manera de pregunta, mi pregunta general sería, ¿cuál es el estado actual de los bienes que conforman el patrimonio cultural del municipio de Zamora? ¿Se fijan? Hay coherencia. Igual con los otros objetivos que vimos ahorita. La pregunta que tiene que ver con el objetivo de determinar cuáles son las condiciones físicas de estos bienes sería cuáles son las condiciones físicas de los bienes de patrimonio histórico-cultural del municipio. Y así se van con cada una de las preguntas, ¿ok? De esta manera ustedes se aseguran de que haya coherencia en todo su proyecto y bueno, esto le va a dar muchísima claridad a qué es lo que van a lograr en su diagnóstico, para que ustedes puedan comprobar que realmente su diagnóstico fue exitoso. A la hora de ver sus conclusiones deben de responder a estas preguntas específicas. Esto quiere decir que siempre durante el momento que estén aplicando su diagnóstico, ustedes deben de estar cuidando que
se respondan a estas preguntas. Queda un minuto. Entonces, logramos ver de manera general, porque ya lo que sigue es la estrategia metodológica, ¿va? Hasta aquí es lo que van a tener que entregar para la caracterización, para el proyecto, para la actividad 4, perdón. Y bueno, creo que ya no va a haber tiempo para las dudas. Por favor, mándenmelas por mensaje. No duden en preguntarme por mensaje. Espero que el video de todas maneras les sirva para repasar a la hora de entregar su actividad 4. Y por supuesto, bueno, mi manera de trabajar es de que yo siempre estoy al pendiente de sus dudas. Entonces, no tengan pendiente con eso. Yo las voy a responder en un periodo de 24 horas, a excepción de fines de semana. Y bueno, lo más importante es que entreguen la actividad 2, el compromiso con, entregar, con actividad 2 me refiero al intento 2. Yo les voy a mandar observar